Mo Dao Sushi, Gran Maestro de la Cultivación Demoníaca, por Mo-Shan Tong-Shu. Capítulo 8. Arrogancia, parte 3. Sin embargo, después de acariciarlo por un rato, Jiang Cheng se obligó a sí mismo a contener su hostilidad. Si bien estaba disgustado, debido a su posición como líder de una secta, necesitaba tomar más cosas en consideración, lo que significaba que no podía ser tan impulsivo como Jinling. Después de la caída de la secta Qingenie, entre las tres grandes sectas restantes, la Lanling-Jin y Gusu-Lan eran bastante cercanas gracias a la relación personal que tenían ambos líderes. Y él, por liderar la secta Yunmen-Yang en solitario, ya se encontraba en una situación aislada. Han Wanjun, también conocido como Lan Wangji, era un cultivador bastante prestigioso, mientras que su hermano mayor, Seu Jun, también conocido como Lan Chichen, era el líder de la secta Gusu-Lan. Ambos hermanos siempre habían estado en buenos términos, por lo que no era la mejor opción tener un altercado público con Lan Wangji. Además, la espada de Jiang Cheng, Sandu, nunca había hecho contacto con la espada de Lan Wangji, Bichen, por lo que aún no era posible decidir en qué manos el siervo moriría. Si bien poseía un anillo poderoso, Xidian, una reliquia familiar, la cítara de Lan Wangji, Wangji, también era conocida por sus habilidades. La cosa que más odiaba a Jiang Cheng era estar en desventaja durante una batalla, y sin estar completamente seguro de su éxito, prefería ni siquiera considerar el pelear contra Lan Wangji. Jiang Cheng lentamente alejó su mano izquierda, cesando así de acariciar su anillo. Parecía ser que Lan Wangji estaba determinado a tomar acciones en este asunto, así que no le sería beneficioso seguir jugando el rol de antagonista. Jiang Cheng tomó la decisión de, por el momento, deberle un favor. Se giró para ver a Jinling, que aún se cubría la boca enojado. Han Wanjun quiere castigarte, así que simplemente deja que lo haga esta vez. No es fácil para él tener que disciplinar a discípulos de otros clanes. Su tono era sarcástico, pero no era claro de quién se estaba burlando. Lan Wangji nunca luchó por abrirse su camino a partir de las palabras, así que solo miró como si no hubiera escuchado nada. Jiang Cheng se giró nuevamente. Sus palabras estaban cubiertas de espinas. ¿Por qué estás parado ahí todavía? ¿Esperas que la presa venga y se abalance por sí misma a tu espalda? Si hoy no atrapas a la criatura de la montaña de Fan, es mejor que no vuelvas. Jinling le lanzó una mirada dura a Wei Wuxian, ya que estaba demasiado asustado como para mirar a Lan Wangji, la persona que lo había silenciado. Puso su espada de regreso en su funda, saludó a los dos mayores y se retiró con el arco en sus manos. Lan Zichui habló. Líder de la secta Yang, la secta Gusu-Lan devolverá el número exacto de redes atrapadeidades que han sido destruidas. Jiang Cheng hizo una expresión de desprecio. No es necesario. Tomó la dirección contraria y caminó tranquilamente. El hombre que vino desde el bosque le siguió detrás, llevando consigo una cara larga porque sabía que sería imposible escapar del sermón que iba a caer sobre él cuando volviera. Después de que sus siluetas desaparecieron, Lan Wangji habló. ¿Cómo es que puede actuar de esa manera el líder de la secta Yang? Solo después de dicho esto, recordó la regla del clan Lan de no hablar a las espaldas de otros. Miró dócilmente a Han Wanjun y cerró su boca. Lan Zichui le sonrió delicadamente a Wei Wuxian. Joven Amumu, nos encontramos de nuevo. Al tiempo que Wei Wuxian curvaba las esquinas de sus labios, Lan Wangji habló nuevamente. Terminen sus tareas. El comando era simple y claro, sin ni una palabra elegante que sirviera de decoración. Los jóvenes finalmente recordaron la razón por la cual habían venido a la montaña de Fan. Después de haber aclarado sus pensamientos, esperaron respetuosamente más instrucciones. Pasado un momento, Lan Wangji habló. Hagan lo que puedan y no fuercen nada.
La voz era profunda y seductora. Si uno se encontraba muy cerca, su corazón se estremecería. Los jóvenes respondieron cortésmente, y con miedo de permanecer ahí por mucho tiempo, caminaron hacia las profundidades del bosque. Wei Wuxian pensó que, innegablemente, Jiang Cheng y Lan Chan eran extremadamente diferentes el uno del otro. Incluso la guía que proporcionaban a sus discípulos era completamente opuesta. Mientras pensaba, repentinamente vio a Lan Wangji darle un casi imperceptible asentimiento con la cabeza. Estaba bastante sorprendido. Desde que era pequeño, Lan Wangji siempre había sido tan correcto y tan formal que era doloroso de ver. Siempre había tenido esa aura solemne y firme, como si nunca hubiera estado vivo. Ni siquiera podía dejar que un pequeño grano de arena se colara en sus ojos. Es por eso que él nunca había aprobado que Wei Wuxian eligiera el camino oscuro de la cultivación. Lan Zichui probablemente ya había informado a Lan Wangji de la sospechosa conducta que había tenido en la Villa Mo. Aún así, éste le había asentido en reconocimiento, como si fuera una forma de agradecimiento por haber ayudado a los jóvenes de la secta Lan. Sin pensarlo, Wei Wuxian inmediatamente devolvió el saludo, pero cuando volvió a elevar su vista, Lan Wangji ya había desaparecido. Después de una pausa de unos segundos, se giró y comenzó el descenso de la montaña. Sin importar qué tipo de presa es la que tiene a la montaña de Fan embrujada, no podía hacerse con ella. Wei Wuxian podía pelear con cualquiera, excepto con Jinling. ¿Por qué tuvo que ser Jinling? Con tantos discípulos en la secta Jin, realmente no esperaba que justo la persona con la que se había encontrado fuera Jinling. Si lo hubiera sabido, definitivamente no se hubiera burlado del chico por no tener una madre que le enseñe. Si cualquier otra persona le hubiera dicho estas mismas palabras, se encargaría de enseñarles qué es lo que significa traer desgracias sobre sí mismo por no cuidar sus palabras. Sin embargo, justamente la persona que terminó diciendo eso fue él mismo. Después de estar ahí parado por un rato, Wei Wuxian levantó su mano y se dio a sí mismo una bofeteada en el rostro. La bofetada fue tan sonora y fuerte que causó que su mejilla derecha empezara a punzar de dolor. De repente, el sonido de pies siendo arrastrados se escuchó desde un matorral, y desde ese lugar, Wei Wuxian vio cómo emergía su burro. Al tiempo que bajaba su mano, el animal se acercó por sí mismo, a diferencia de todas las veces anteriores. Wei Wuxian tiró de sus largas orejas y forzó una sonrisa. ¿Querías salvar a la dama en peligro? Pero terminaste pidiéndome que fuera el héroe. El burro gimió justo cuando una ola de cultivadores se acercaba desde los pies del monte. Después de que las casi 400 red atrapadeidades fueron destruidas por la espada de Lan Wangji, los cultivadores hasta ese momento indecisos regresaron rápidamente a la montaña. Todos aquí eran posibles oponentes de Jinling. Wei Wuxian consideró por unos momentos la idea de hacerlos regresar nuevamente por medio de la fuerza, pero después de pensarlo un poco, terminó por hacerse a un lado del camino, y silenciosamente los dejó pasar. Los discípulos eran de distintas sectas, llevaban uniformes de variados colores y se quejaban al tiempo que caminaban. Tanto la secta Jin como la Yang consienten demasiado al joven amo Jin. A pesar de ser tan joven, ya es muy arrogante y grosero. Si dejan que se quede con la secta Landing Jin, ¿quién sabe qué clase de caos puede ocurrir? No creo que sobrevivamos a eso. Wei Wuxian disminuyó su ritmo. Una compasiva cultivadora suspiró. ¿Cómo puede no consentirlo? Perdió a sus padres a tan corta edad. Shimei no es así como funciona. ¿Y qué si sus padres murieron? Hay miles como él que perdieron a sus padres. Si todos actuaran como él, entonces, ¿qué crees que ocurriría? A mí me sorprende que Wei Wuxian fuera lo suficientemente cruel como para hacerle daño.
La madre de Jinling era la hermana mayor de nacimiento de Yan Chen, la Shiye que lo crió. Realmente fue desafortunado para Jiang Yanli. Eso de traer a un lobo que muerde la mano de su amo, Jin Zixuan lo tuvo aún peor. Por el solo hecho de tener que estar relacionado a Wei Wuxian, terminó de esa manera. ¿Por qué Wei Wuxian tiene que estar relacionado con todos? Ciertamente, ¿alguna vez escuchaste que fuera cercano a otras personas que no fueran esos perros rabiosos que tenía? Sus enemigos estaban en todas partes y le hizo el mal a todos. Incluso tenía mala relación con Han Guangyun. Eran como el agua y el fuego, odiándose el uno al otro. Hablando de eso, si no fuera por Han Guangyun, hoy nosotros... Después de caminar por un rato, el gorgoteo de un arroyo llegó a los oídos de Wei Wuxian. No había escuchado esto cuando subió. Finalmente, Wei Wuxian se dio cuenta de que había bajado la montaña por el camino incorrecto. Sosteniendo las riendas del burro, se paró junto al agua que fluía. La luna podía verse en lo alto del cielo, y sin ramas u hojas en las orillas del río, se podían vislumbrar los fragmentos de blanco reflejados en la superficie. En el reflejo, Wei Wuxian vio un rostro cambiante por el flujo del agua. Golpeó el agua con su mano, disolviendo así los ridículos rasgos. Levantó su goteante palma y limpió el polvo de su rostro. Un atractivo y agradecido joven apareció en los reflejos del agua. Lucía tan puro como si hubiera sido bañado por la luz de la luna. Tenía cejas delicadas, ojos radiantes y labios que se curveaban levemente hacia arriba. Sin embargo, al inclinar su cabeza para observarse mejor, las gotas de agua que colgaban de sus pestañas rodaron y cayeron, tal como si fueran lágrimas. Era un joven y desconocido rostro, no aquel del patriarca Yiling, ese quien había torcido el rumbo del mundo y matado a miles, Wei Wuxian. Después de echarse unos cuantos vistazos más, Wei Wuxian se volvió a limpiar el rostro, frotó los ojos y sentó al lado del río con un tump. No era como si no pudiera soportar aquellas palabras dañinas. Después de todo, tiempo atrás, cuando tomó la decisión, comprendía a cabalidad las situaciones que tendría que enfrentar. Desde ese día, se recordaba a sí mismo el lema de la secta Yunmen-yang: hazlo aunque sea imposible. Sin embargo, si bien había pensado que su corazón era duro como una roca, al final del día aún seguía siendo humano y no una planta sin emociones. Parecía ser que el burro supiera que no se encontraba en un buen estado de ánimo, y por primera vez no se comportó impaciente ni ruidoso. Un momento de silencio pasó y se volteó con intención de irse. La figura de Wei Wuxian, sentada a la orilla del río, no mostraba reacción alguna. El animal se giró para ver e hizo sonar sus pezuñas en el suelo, pero Wei Wuxian seguía sin prestarle atención. El burro terminó por regresar malhumoradamente y empezó a morder y tirar de un lado del cuello de la ropa de Wei Wuxian. Él podía escoger tanto ir como no, pero viendo cómo el burro había llegado tan lejos como para usar su boca con él, Wei Wuxian decidió seguirlo. El animal lo llevó hasta unos árboles, rodeados por un área de pasto. Y ahí, en el pasto, yacía una bolsa qiankun, mientras que arriba de esta colgaba una red dorada. Probablemente se había caído cuando un desafortunado cultivador intentó escapar de la red. Wei Wuxian tomó la bolsa y la abrió. En ella había algunas cuantas cosas, como calabazas con licor medicinal, talismanes, pequeños espejos reflejademonios y más. Curioseó por un rato y sacó un talismán. Inmediatamente, una bola de fuego apareció en su mano. El artículo ardiente era un talismán quema oscuridad, al que, como indica su nombre, utilizaba energía oscura como combustible. Este ardía automáticamente cuando se ponía en contacto con este tipo de energía, y mientras más de esta había, más grande era la llama. Tan pronto sacó el talismán, este se encendió, lo que significaba que había un espíritu no muy lejos de donde se encontraba.
Tan pronto sacó el talismán, este se encendió, lo que significaba que había un espíritu no muy lejos de donde se encontraba. Observando la luz del fuego, Wei Wuxian lo sostuvo para poder detectar la dirección del espíritu. Cuando se giraba hacia el este, el fuego se debilitaba. Cuando lo hacía hacia el oeste, este aumentaba significativamente. Caminó unos pocos pasos hacia esa dirección y vio una blanca figura inclinada bajo un árbol. El talismán terminó de arder. Las cenizas cayeron desde sus dedos. Un viejo hombre estaba sentado dándole la espalda mientras murmuraba con voz baja. Wei Wuxian se aproximó lentamente. Las palabras del viejo hombre se hicieron más claras. «Duele, duele». Wei Wuxian preguntó. «¿Dónde duele?». El viejo hombre respondió. «La cabeza, mi cabeza». Wei Wuxian le dijo. «Déjame darle un vistazo». Caminó unos pasos hasta llegar junto al viejo hombre y vio un enorme y sangriento agujero en su frente. Este era un fantasma que probablemente había sido asesinado con un arma que le partió la cabeza. Estaba vestido con una túnica fúnebre hecha con gran maestría y finos materiales, lo que significaba que había sido puesto en un ataúd y enterrado apropiadamente. Por lo tanto, no era un alma que algún ser humano había perdido. Sin embargo, fantasmas como este no deberían aparecer en la montaña Dafan. Wei Wuxian no podía encontrar una explicación a este escenario poco plausible. Sintiéndose un tanto preocupado, saltó al lomo del burro, le dio un manotazo al tiempo que gritaba y se dirigieron hacia la dirección que Jinling había tomado para subir la montaña. Alrededor del área donde se encontraban las tumbas antiguas, había muchos cultivadores que deambulaban por el lugar con la esperanza de que una liebre se estrellase contra el tronco de un árbol. Uno de ellos se había atrevido a instalar una bandera de atracción de fantasmas, pero solo había hecho venir a un puñado de espíritus oscuros que lloraban desesperadamente. Wei Wuxian tiró de las riendas, analizó la situación y preguntó con una voz alta y clara. «Disculpen, y lo siento por la interrupción, pero ¿a dónde fueron los jóvenes amos del clan Jin y Lan?». Ciertamente, después de que hubo lavado su rostro, la gente lo reconocía como una persona con quien hablar y no como un loco. Uno de los cultivadores contestó. «Se fueron de aquí hacia el templo de la diosa». Wei Wuxian habló. «¿El templo de la diosa?». El clan rural de antes, después de escuchar que las redes atrapadidades habían sido destruidas, se escabulló nuevamente en la montaña y se unió a un grupo de cazadores nocturnos. Al hombre de mediana edad se le hicieron familiares sus ropas y el sonriente burro. Entonces, se dio cuenta de que se trataba del lunático que los había salvado antes. Se sintió bastante incómodo y pretendió que no había ocurrido nada entre ellos. Sin embargo, la muchacha de rostro redondeado le enseñó el camino. «Por ahí. Es un templo divino dentro de una cueva en la montaña». Wei Wuxian inquirió nuevamente. «¿Para qué deidad fue construido el templo?». La muchacha de rostro redondeado habló. «Creo que es una estatua de una diosa hecha de piedra natural». Wei Wuxian asintió. «Gracias». Después de la conversación, con gran velocidad se dirigió hacia el templo de la diosa. El matrimonio del Aragán, el rayo que destruyó los ataúdes, el prometido comido por los lobos, el padre y la hija que perdieron sus almas, las extravagantes ropas funerarias. Era como si un hilo jalara todas las cuentas de un collar uniéndolas en un trenzado perfecto. Con razón, el compás del mal no había detectado nada, y las banderas de atracción de fantasmas tampoco funcionaban. Todos habían subestimado a la criatura de la montaña Dafan. No era lo que ellos esperaban.